tal, amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos este miércoles y pues el día de hoy nos recibe, y agradezco mucho, el subfiscal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit, el doctor Rodrigo Benítez Pérez. Pérez, Doctor, ¿cómo está? así es. Gracias por Muy recibirnos. bien, no, gracias al Muchísimas contrario a ti gracias. Es, y al medio que tú estás trabajando, representando tu revista, que sabemos de su gran difusión que tiene no solo en México, sino en toda América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, también aprovecho para recordarles que este programa lo pueden ver a través de www.grupomultimedialegal.com. En Facebook también, entrando a @Radio Zona Abierta, ahí lo pueden ver las veces que ustedes quieran. Y el motivo que nos trae aquí, doctor Rodrigo Benítez, es, además de la función como subfiscal, el libro. El libro Sí, que, la verdad, lo recomiendo, Jueces, Jurados y Escabinos, un libro de editorial Cepim, que bueno, pues prácticamente podríamos decir que está saliendo, así es. que se puede encontrar en librerías, pronto lo van a ver publicado también en la revista. Y bueno, pues además de la trayectoria del doctor, que fue egresado de la Universidad de Guadalajara, Así es, también con una maestría en la Universidad Autónoma de Nayarit y un doctorado en la Autónoma de Guanajuato. así es. Formó parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que esto la verdad le da una trayectoria y una visión completamente amplia para efectos de la Procuraduría, porque cambia, bueno, ahora Fiscalía, la visión de la misma, Así ¿no? es. Doctor, por favor, gracias de nueva cuenta y cuéntenos, por favor, cuál es cómo llega usted, el camino que ha recorrido por estar aquí. Fíjate que siempre me gusta compartir y no es una situación que no sea real, que yo a los 4 o 5 años ya tenía la decisión de querer ser licenciado en Derecho o abogado, precisamente porque tengo algunos familiares que son abogados, algunos tíos, que pues llegaba a sus despachos, a sus casas y veía colgados en la pared sus títulos, en particular 2 tíos de la Universidad de Guadalajara. Y fue una situación que a mí desde entonces dije, yo voy a estudiar en la Universidad de Guadalajara para abogado. Entonces tuve la buena fortuna de que en tercero de secundaria, a los 14 años, un compañero mío de la técnica 23, en la cual yo estaba cursando, pues ya su familia ya tenía ese curso, ¿no? Tenía una hermana ya viviendo en Guadalajara, haciendo su especialidad en la UDG, en medicina, y él me invita. Me dice, oye, pues yo voy a ir a hacer examen para entrar a la prepa a la Universidad de Guadalajara. Tomo la decisión, vamos solos, hacemos el examen respectivo y a los 14 años me fui a radicar a Guadalajara para estar en la preparatoria. ¿Por qué? Porque en ese entonces nada más podías estudiar Derecho en la UDG en el campus de la capital. No había los centros universitarios que ahora tiene la Universidad de Guadalajara. Entonces, por tanto, para poder entrar a Derecho, tenías que ir a una convocatoria que era de miles de aspirantes y que por tanto, pues nada más en la capital, pues la matrícula que salía cada semestre, cada cuatrimestre, pues no superaba los 300 alumnos. Entonces, casi era imposible, si no venías de una prepa de la Universidad de Guadalajara, pues aspirar a entrar a Derecho. Entonces, cursamos la preparatoria vocacional, tuvimos esa muy buena experiencia en la Universidad de Guadalajara, la cual tiene muy buenos catedráticos, que muy exitosos y que algo que me parecía muy bueno de la Universidad de Guadalajara y me sigue pareciendo, pues es de que era como algo honorífico ser maestros en, en Derecho en la UDG. Otra cuestión también que me pareció muy bueno y que me imprimió un sello en mi visión de lo que es la carrera profesional es de que la UDG tiene muchas horas como requisito de servicio social y casi los maestros desde el primer año te dicen, si no me acreditas que ya estás en algún despacho o ya estás en algún juzgado de chícharo y demás, no te paso, aunque no sea un requisito formal. Y después te, te sortean el servicio social y ahí es donde tomo un rumbo que hasta ese momento no era el que yo pensaba que era el mío, que es el derecho penal, porque me toca en la Procuraduría General de la República. Incluso mis tíos me decían, agarra lo civil, agarra lo notarial, no te metas a lo penal. Entonces,
tomo esos rumbos y ya no dejé nunca más lo que es el amor al el derecho penal, el cual me parece es el más complejo, pero el que también te deja mayores enseñanzas en lo que es nuestra profesión. Y ahí es donde empezamos precisamente con nuestra vida profesional. Definitivamente y francamente celebro el hecho de que actualmente forme parte de la Fiscalía porque tiene una trayectoria en el Poder Judicial Así del es, Estado. así es. Posteriormente, pues siempre buscamos volver a Nayarit, el cual es un estado muy bello, en el cual se vive muy bien, sobre todo aquí en la capital. Tenemos todo cerca, tenemos la posibilidad de ir a la playa, de ir a la laguna, tenemos maravillas en el tema del senderismo, todo está a la mano, se vive muy bien. Entonces mi aspiración era regresar aquí a mi estado y desde luego pues con el amor y con el propósito siempre de hacer algo, ¿no? Por nuestro estado. Entonces buscamos y acudimos a un concurso de oposición en el 2001 y es como accedo a una plaza de secretario de acuerdos ya en el Poder Judicial del Estado a partir del 2001 y mi primera inscripción fue precisamente un juzgado penal. Ah, qué bueno. Y la verdad, por oposición, también hay que decirlo, es a través de un examen, no es un tema Así es. de dedazo, vamos a decirlo tal cual, ¿no? Sino que fue un cargo obtenido a través o a consecuencia del estudio, de la preparación y de pasar un examen, ¿no? Así es, yo vi la convocatoria en el periódico y así acudimos muchos aspirantes, tuvimos un curso de inducción, exámenes y así es como ganamos precisamente nuestra plaza y creo que empezamos bien porque nos acostumbramos a eso, a competir, a obtener ciertos méritos, cierta carrera, cierto conocimiento para posteriormente en situación de igualdad competir con otros aspirantes por el siguiente escalón Qué bueno. al cual aspiramos. Y la verdad, entrar al Poder Judicial en un momento de transición, porque a pesar de que el Código Nacional de Procedimientos Penales pues ya es vigente en 2016, sabemos que venía esa curva de aprendizaje, venía toda esa capacitación a todos los tribunales, fiscalías, viene toda la parte de integración para poder enfrentar este sistema. ¿Qué se encontró con el tema del Nos sistema acusatorio? tocó, por fortuna, iniciarnos en el sistema tradicional, Qué bueno. conocer lo bueno y lo malo, que era el sistema escrito, en el cual se nos recomendaba, nosotros aspirábamos a ser muy técnicos, el mejor juez, el mejor secretario era aquel que hacía una resolución más compleja, más extensa, con más cita de jurisprudencia, de tesis, de doctrina. Y así nos enseñamos que eso era lo bueno, eso era lo correcto. Posteriormente, cuando ya viene la reforma del 2008, que para nosotros la recibimos en lo particular y con quien conversé y me tocó conocer el proceso de la reforma penal de 2008 tan importante, bueno, pues pensábamos que era algo inusitado, nuevo para nuestro país, inclusive se nos decía que era una imposición por parte de los Estados Unidos, sí, que no era un sistema que correspondiera a nuestra cultura jurídica, a nuestras tradiciones, a lo que nuestra Constitución de 1917 establecía como las bases de lo que debe ser un poder judicial. Y empezamos con la capacitación, que sabemos que se crearon las famosas organismos implementadores con todo el apoyo y asesoría por parte de la Organización de Estados Americanos, de USAID, de la Embajada de Estados Unidos en cuanto a la capacitación. Y yo tuve la fortuna también de, ya siendo juez, porque en el 2006 concursé también por oposición y ya era juez del sistema tradicional y tuve la fortuna de concursar en plataforma para aspirar a un espacio en un centro, denominado el Centro de Estudios de Justicia para las Américas, CEJA, con sede en Santiago de Chile, que así, en términos sencillos, se creó precisamente para que en toda América Latina se generaran redes de capacitadores, sembrar la semilla de redes en todos los países que a su vez posteriormente fueran capacitadores en su región.
Entonces me tocó ser la 8ª generación y fue la última. Y trataban, el primer requisito para tener un espacio ahí era estar ya operando en el sistema, en el tradicional. Desde luego, entonces, cada generación era de 50 personas. A mí me tocó estar con gente de 14 países. Por ejemplo, de México fueron magistrados federales, fue un secretario de Estudio y Cuenta de la Corte, del ministro Cosío, defensores públicos federales, algunos académicos, y en mi caso, pues yo que era un juez en funciones, y la verdad fue un antes y después en el conocimiento, en el descubrir lo que realmente implicaba el sistema penal acusatorio para nuestro país. Y además coordinador en el estado de Nayarit de los jueces para la implementación del sistema acusatorio, ¿verdad? Así es, a partir de esa experiencia me tocó formar la red en Nayarit y empezamos un proceso. Las autoridades entonces de nuestro estado iban lentos, había incredulidad, se pensaba que esa reforma finalmente no iba a llegar al vacatio legis de 8 años, que tenían como máximo cada una de las entidades federativas, y quienes estaban a cargo de los poderes aquí, por lo menos aquí en Nayarit, se pensaba que cambiando el sexenio iba a haber una contrarreforma. Entonces hubo pasividad, pero por parte de nosotros no hubo pasividad. Empezamos a generar redes de capacitación, ¿sí? Nos juntábamos jueces en una casa, nos empezábamos a grabar, empezábamos a hacer simulación de audiencias, empezamos a darles clases pro bono a alumnos de las universidades, empezamos también a tener capacitaciones así informales con policías, con ministerios públicos, con defensores. Así empezamos. Y ya posteriormente, cuando ya se vio que ya se acercaba el tiempo de la vacatio legis, por ahí de 2013, ya empezó ahora sí un proceso más fuerte, más formal de implementación del nuevo sistema y de capacitación. Y me tocó pues estar en esa camada de capacitadores certificados por parte de CETEC. De CETEC, sí, claro. Entonces ya cuando iniciamos a finales del 2015 con el nuevo sistema, pues ya se me reconocía que sabía yo del tema, y se me dio la oportunidad y la confianza de ser coordinador del sistema penal acusatorio y llevar las primeras audiencias. Me imagino. Estos cambios, doctor, que vienen al sistema entre el tradicional, llamado tradicional, sistema mixto, y el sistema acusatorio, pues francamente es un cambio, un giro de 180 grados. Desde el tema de la inmediación que el juez tiene en las audiencias, lo cual celebro, francamente, pero desde esa perspectiva de haber trabajado en el sistema mixto y luego en el sistema acusatorio, ¿qué bondades le aprecia? Yo sé que ya hay camino andado, ya hay una trayectoria, ya vamos a llegar a la parte de la fiscalía, pero en esa trayectoria de juzgador, ¿qué bondades, qué celebra, o qué nos puede destacar en ese sentido? Todas, realmente conociendo el sistema penal acusatorio adversarial, con todos los principios que el 20 constitucional ordena y ya bien definidos en el Código Nacional, realmente era una necesidad. Hay una correspondencia entre sistema político, entre más democrático y republicano sea un sistema político, a través de la historia, le corresponde casi siempre, históricamente, un sistema penal de corte acusatorio adversarial, ¿sí? Entre más autoritario, oligárquico, monárquico es un sistema político, le corresponde un sistema que es más así también, donde el Ministerio Público y las autoridades se arrogan los derechos de las partes, ellos son los que deciden y se ponen de acuerdo qué le corresponde a una acción penal o no. Recordemos que en el sistema tradicional ni siquiera era parte los ofendidos, las víctimas, no eran parte procesal. Entonces imagínense, ellos como los primeros interesados en opinar, en ofrecer pruebas, en coadyuvar, en enterarse. Era un sistema muy autoritario en ese sentido y que correspondía políticamente
a un sistema político con poco desarrollo democrático que para bien y para mal tuvimos pues en la mayoría del siglo XX aquí en nuestro país. Y a raíz del tránsito a la democracia que fue teniendo a partir de los noventas, no solo nuestro país, sino también toda América Latina, así es como ya corresponde también el cambio de sistemas inquisitivos que tenían la mayoría de los países. Nosotros no teníamos un sistema inquisitivo, nosotros teníamos un sistema mixto, Así es. ¿verdad? Porque nunca tuvimos un sistema inquisitivo como tal, sino bajo el modelo francés teníamos este sistema mixto porque nunca estuvo en la función del juez instructor la investigación, como sí lo fue en el sistema inquisitivo, sino que nosotros bajo la figura del Ministerio Público en el 21 Constitucional sí estaba dividido, pero sin embargo, pues estaba desarrollado de una manera muy tautológica el proceso. Es decir, casi lo que integrabas como prueba en la averiguación previa era muy difícil ya en el proceso realmente pues tratar de acreditar que, por ejemplo, todo aquello que hacía prueba plena a la luz de lo tasado que ya estaba los códigos procesales penales, para los defensores era muy complejo. Bajo una lógica científica, del método científico, el sistema tradicional era poco acercado al método científico. Sí, claro. Sí, era un sistema más bien de reglas tasadas en la que cumplías con ciertas formalidades y ya por sí solo ya tenías como resultado la, la acreditación del cuerpo del delito o del delito. Definitivamente. Y viene después de verdad, amigos, la fortuna, créanmelo, de haber estado en el tribunal y ahora estar en la fiscalía. Y lo digo, si me permite, doctor, en el sentido de conocer esas dos áreas que son importantes, porque no es, respetuosamente lo comento, lo mismo llegar como su fiscal y no haber tenido esa trayectoria de haber estado en el Poder Judicial. Abre un panorama distinto, yo creo que llega a una fiscalía en la cual pues hay logros que se han visto, hay alcances, capacitación, implica, la verdad, yo creo que una visión completamente diferente para bien pues del ciudadano y para bien de la fiscalía. ¿Cuándo llega aquí como su fiscal? Yo siempre he sido una persona de retos que considero que donde mayormente podemos incidir en mover las cosas, en realmente contribuir en algo a que las cosas mejoren, debemos de tomar riesgos. Con todo respeto para quienes se dedican a la academia o al análisis de los sistemas jurídicos y de las realidades sociales bajo una óptica del deber ser Claro, únicamente, sí, lo entiendo. pues sí, es muy importante ese análisis, pero creo que no es ahí donde puedes generar mayores resultados. En el trabajo a ras de piso, abajo, es decir, de Ministerio Público, de defensor, entrando a audiencias, viviendo el drama y lo complicado que es. La visión, por ejemplo, de la aplicación y el respeto de los derechos humanos, no es lo mismo verlo desde el deber ser, a verlo en una realidad en la cual también tienes que resolver el conflicto, tienes que bajar los índices delictivos, tienes que generar paz social y tienes que resolver el caso concreto. Ahí es donde asumimos el reto con una invitación especial que nos hizo el que ya estaba designado o propuesto como fiscal general, el licenciado Petronilo. Él me conocía en lo personal por una correspondencia familiar y me invitó a hacer mancuerna con él. Asumimos el reto y ya ahorita al paso de los años, que son casi 6 años que tenemos aquí en la fiscalía, pues lo vemos como un proceso sí muy difícil, muy complejo, pero enriquecedor y que con la frente en alto podemos decir que nos sirvió mucho por esa experiencia y conocimiento que ya habíamos tenido en el Poder Judicial. Creo que nos capacitó para tener un muy buen manejo aquí de todo el panorama o como nosotros concebíamos lo que debe ser la investigación, una reorganización en la gobernanza, en quién teníamos que apoyarnos, que sin duda alguna
siempre tuvimos la visión de estar respaldados por las consultoras externas, abrirnos hacia afuera, ¿sí? Y considero que hemos logrado aquí en Nayarit tener una alta calidad de litigación. Hicimos una reestructura aquí en la Fiscalía. Esta Fiscalía de Nayarit está llena de jóvenes, jóvenes talentosos. Ellos son los que realmente sabíamos desde un principio que iban a dar ese impulso y ese logro a la implementación del nuevo sistema penal, porque ellos nacieron y ya se educaron y ya estuvieron en la escuela viviendo y conociendo el nuevo sistema penal, esas nuevas realidades. Y aquí esta fiscalía está llena de incluso ya en áreas muy neurálgicas y de coordinación y de mando, de jóvenes muy talentosos que algunos tienen no más de 2, 3 años que obtuvieron su título profesional, pero que tienen ya mucho camino andado en lo que es la litigación penal. Quisiera platicar más a fondo respecto del crecimiento de la Fiscalía a través del subfiscal, pero si me permite vamos a un corte. Sí, brevemente regresamos, estamos con el subfiscal Rodrigo Benítez Pérez, doctor Rodrigo Benítez Pérez, y ya hablaremos también de su libro Jueces, Jurados y Escabinos, que yo francamente lo recomiendo, tuve la oportunidad de leerlo, y bueno, regresamos en breve. Gracias. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Estamos con el doctor Rodrigo Benítez Pérez. Hablaremos en breve de su libro Jueces, Jurados y Escabinos, hacia una justicia penal democrática. Y les recuerdo que ya también pueden ver la revista Edicta, que tenemos en portada a la magistrada Mónica Arcelia Huicho González, magistrada federal y presidenta de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos. Les recuerdo que la pueden ver a través de la página www.grupomultimedialegal.com. Y bueno, doctor, comentábamos la llegada a la Fiscalía, y antes de entrar al libro, me gustaría mucho que el público supiera los logros, lo que ha, vamos a decirlo, cambiado para bien en la Fiscalía del Estado de Nayarit, porque al final de cuentas también es importante que sepan lo que se ha trabajado, lo que se ha logrado, hacia dónde se va, el rumbo que se persigue, y también destaco un reconocimiento que le hicieron al doctor Rodrigo Benítez Pérez por su trayectoria como capacitador de juicios orales. Muy importante, de verdad, destaco otra vez el hecho de que el doctor haya formado parte del tribunal, porque esto da una perspectiva, ya lo dijimos, completamente diferente, una visión diferente de la Fiscalía. Y actualmente, doctor, ¿qué se ha logrado en la Fiscalía? Quisiera hablar de fiscalías especializadas, el acercamiento. He notado, estuvimos checando las redes, que hay una confianza, la verdad, mayor en la Fiscalía. Esto provoca que se denuncie más, no que haya más índice delictivo, es importante, Así es, sino que la gente tenga la confianza de acudir a la Fiscalía para denunciar una investigación de un hecho, ¿no? Así es. El gran reto en los últimos años de las fiscalías, y no solo de las fiscalías, sino de los sistemas penales, siempre se ha criticado que los sistemas penales son para castigar a los pobres, a la gente que no tiene la capacidad económica y social de defenderse ante una imputación. O sea, estábamos acostumbrados a que en las cárceles esté lleno de este tipo de personas, los adictos, la gente que no tuvo oportunidades en la vida. En eso las fiscalías nunca han tenido problemas, ni los sistemas penales. O sea, por siglos se ha dicho que las cárceles son para la gente pobre y desprotegida. Y el gran reto en los últimos años es asumir con seriedad lo que es la parte de las políticas anticorrupción, el castigo de los delitos de cuello blanco y de los delitos de corrupción, y que esto empezó a tomarse en serio hace algunos años, y por qué no, con el cambio de régimen político
que hubo tanto en el ámbito estatal como también en el ámbito federal. Se rompieron ciertos códigos y acuerdos que había que no permitían que hubiera sentencias, que hubiera reparaciones del daño, que hubiera resarcimiento en temas de corrupción. Y considero que la Fiscalía Estatal de Nayarit, su principal logro ha sido ese, el tener esta visión no solamente de los delincuentes en el sistema eh, tradicional, sino que empezamos a tomarnos en serio juntamente pues con las reformas que hubo en el tema de anticorrupción a nivel nacional y estatal. Se generaron también las propuestas legislativas y de buenas prácticas para tener las herramientas necesarias para la investigación primero y después para la judicialización y lograr precisamente no tanto meter a la cárcel a quienes hayan participado en temas de corrupción, sino ponerlo esto, digámoslo así, en un segundo lugar y poner en primer lugar lo que es la búsqueda del resarcimiento a la hacienda pública de todo aquello que viene de manera ilícita. Entonces, aquí hemos logrado tener una manera de investigar en la Fiscalía Anticorrupción, en nuestra Fiscalía Anticorrupción, que fue creada ya en nuestra administración, juntamente con el cumplimiento de los compromisos OFAC y con los convenios que se hicieron en la entonces WIF, liderada por el doctor Santiago Nieto, en el cual creamos nuestra WIPE, nuestra Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, aprendimos a trabajarla, nuestra unidad de inteligencia, empezamos a trabajar mucho con nuestros analistas criminales, con nuestros analistas cibernéticos, y eso nos permitió tener una amplia eficacia en detectar los temas de corrupción o los delitos de cuello blanco también de empresarios. Entonces nos ha permitido tener ya resarcimientos millonarios, de cientos de millones o quizá miles de millones para la hacienda pública, ahora con la aplicación de las políticas muy firmes que tiene el actual gobernador, el doctor Miguel Ángel Navarro Quintero, y creo que en eso estriba nuestro principal éxito aquí de la Fiscalía de Nayarit, y que es el principal reto, porque creo que cuando tú detienes un notario, cuando tú tienes procesado a un magistrado, cuando tú tienes procesado a un empresario, a alguien que consideramos es Intocable, entre comillas. intocable, pues como que todo el mundo se empieza a ver en el espejo y nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo, así ha sido de siempre. Entonces, romper ese paradigma, digo que no es un logro únicamente de la Fiscalía, sino que se ocupa siempre la colaboración institucional de los otros poderes, desde luego. Se ocupa mucha voluntad política para lograrlo, y sin hablar de casos particulares, pero creo que ese ha sido nuestro mayor éxito. De hecho, comentábamos, la Fiscalía actualmente del Estado de Nayarit tiene certificaciones en el área de peritos, que es sumamente importante esta parte en el sistema actual, la parte científica, que hay algunos hechos, o en su gran mayoría requieren de expertices pues muy particulares, ¿no? En cada asunto. ¿Cómo se han logrado estas certificaciones? Sí, para evitar el proceso ese de la curva de aprendizaje, el ensayo-error, y para también ser transparentes y tener ese respaldo siempre del ojo externo, algo así como en las empresas siempre ocupan a su comisario o a su agente de criminal compliance, que desde fuera y con independencia les esté diciendo, a ver, esto lo estás haciendo mal, lo estás haciendo bien, sigue esta ruta, esta es la experiencia de otros países, de otros estados, estas son las buenas prácticas. Desde un principio, todos los procesos de reorganización estuvieron siendo acompañados por consultoras que han probado su eficacia en su conocimiento y en el manejo de los temas del sistema penal acusatorio, sobre todo auspiciados por USAID, sobre todo auspiciados por la ONU también, UNODC, hemos trabajado con INL. Entonces, cada uno de los procesos de reorganización
por ejemplo, de la manera en cómo se recibe la denuncia, en lo que se conoce las áreas de atención temprana, que implementamos el sistema de 3 pisos, la creación de los modelos de las fiscalías especializadas, tanto en delitos de alto impacto violentos, la Fiscalía de Asuntos de la Mujer, ese modelo de unificación de lo que son las distintas partes que ya no es la trilogía investigadora, sino ya son 4 las partes que investigan: al policía, al perito y al Ministerio Público. Ahora tenemos como una parte siempre en la investigación al analista. Entonces ya son 4. Entonces esos modelos de organización de las fiscalías especiales, con mucho diálogo, con planes de investigación, con juntas de investigación, con mucha retroalimentación, siempre estuvieron acompañadas por estas consultoras, los cuales nos empezaron a certificar. Dicho aparte, los servicios periciales de aquí, de nuestra fiscalía, también tomaron el gran reto de certificar todos sus procesos periciales. Se tuvo que meter una reorganización hasta de los espacios. Tomaron el reto de ser capacitadores o agentes de la propia avance de los requisitos que nos ponía, que nos puso ICITAP, se llama la certificadora, también auspiciada por el gobierno de Estados Unidos. Y después de algunos años acabamos de estar ya ahora como una fiscalía certificada, obtener la certificación, y eso le da un gran respaldo de que, bueno, los laboratorios de genética, de lofoscopía, de medicina forense, química y todo lo que forman parte de los servicios periciales, todos tienen esa certificación que nos da confianza en nuestros procesos. Efectivamente, la confianza y sobre todo el compromiso que se adquiere, que implica una gran responsabilidad de parte de la Fiscalía, la continuidad. La continuidad, la parte de peritos me llama mucho la atención. Esa capacitación y sobre todo en la materia, y no desdeño ni quiero menospreciar, la investigación en delitos, vamos a decir, que tiene una evidencia más tangible, como sería un homicidio, lesiones, etcétera, la parte patrimonial. Sí. En esa área, ¿cómo son los protocolos? Digo, pareciera muy obvio mi comentario, pero sí me gustaría conocer en lo que cabe y en lo que se puede ese proceso. Ahí cuando hablaba yo de la voluntad política de otras instituciones, inclusive de otros poderes, cuando se hace necesario, y hay que reconocer cuando hay ese tipo de apoyo, evidentemente nuestros peritos en la forma de investigar tradicional, pues no estaban capacitados para ser auditores, por ejemplo, de las empresas, para ser auditores del ejercicio del gasto público, lo cual es complejo. Y nosotros hemos recibido total apoyo, primero en la capacitación, en el acompañamiento, en la elaboración de opiniones técnicas por parte de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, y las áreas jurídicas que, vamos, tienen ya gente que le sabe a la fiscalización y a la auditoría. Entonces, así es como empezamos el proceso de capacitación de nuestros peritos contables, también con la contratación de este tipo de auditores, y que ya forman parte algunos de nuestro equipo, y fue como empezamos a sacar ya adelante de esta parte técnica que se ocupa mucho, pues, en los delitos de corrupción y de operaciones con recursos de procedencia ilícita, de peculado y demás. Sí, generalmente se dejaba esto o se pedía auxilio a la Fiscalía de la República, al SAT, que eran un poco más, estaban en esa parte, ¿no? De la parte Así patrimonial. es. Pero ahora, con lo que nos comenta, doctor, y con lo que se ha logrado, no digamos recaudar, sino recuperar, y que ha entrado a la Hacienda, también me interesa mucho destacar que ha habido en consecuencia una inversión real en el presupuesto de la Fiscalía. Para lograrlo se requiere ese trabajo en conjunto, ¿no? Sí, reconociendo que lo primero que se ocupa es voluntad Claro. política y capacitación y amor a la camiseta, pero también se ocupa inversión. Entonces,
en este aporte del apoyo del SAT y demás, las unidades de inteligencia patrimonial y económica precisamente son los que, a virtud de los convenios que hay de ida y de vuelta, por ejemplo, con la UIF y con las instituciones del Poder Ejecutivo que tienen información. Entonces, esa es la clave de estas unidades de inteligencia, el tener este flujo de información que les llegue y hacer tarjetas de inteligencia primero como un primer producto para incorporarlo a las investigaciones de los agentes del Ministerio Público. Entonces, ya teniendo primero esas tarjetas de inteligencia, ya se va sobre objetivos bien definidos y alcanzables, ya en lo que es la integración de las carpetas. Entonces, ya sabemos precisamente por dónde llegarle, qué ha obtenido de manera desproporcionada o no explicada, por ejemplo, cierto servidor público, ¿sí? Ya Claro. ir a atacar, conocer su información financiera, sus bienes, cómo maneja, por ejemplo, sus cuentas, si esto no corresponde con sus declaraciones patrimoniales, y por ahí es donde hemos ido. Y también, pues las denuncias que ya nos llega cuando ya la Auditoría Superior del Estado o la propia, a nivel federal, la Auditoría Superior de la Federación, cuando hacen su trabajo y presentan las denuncias correspondientes, pues ya una parte del trabajo ya está hecho, ¿no? Porque ya viene juntamente con los resultados de este tipo de auditorías, y nosotros pues ya nos vamos ya a nada más la siguiente parte, que es la acreditación del dolo y la acreditación de la antijuridicidad, y ver quiénes eh, pueden ser autores o partícipes y demás, y pues se llega más fácil al resultado. Definitivamente, sí, este tipo de delitos sin entrar a detalle, pues son complejos en su integración de la acreditación del hecho. ¿Por qué? Porque luego se dispersa, ¿no? La parte económica, y esto involucra familia y generalmente se van hacia el sujeto como autor, pero hay gente que participa también y que auxilia Así en un es. hecho. Pero bueno, la verdad lo celebro, y qué bueno, felicidades por esa parte. Apreciamos una fiscalía que actualmente se encuentra muy cercana a la ciudadanía, que está pendiente incluso de redes sociales para circunstancias destacadas que pudieran ser un hecho o un delito, como comenta el público en general. Pero esto es importante porque generalmente Claro. se escucha en algunas fiscalías y en noticieros el hecho de que dicen, es que no han denunciado, no ha venido la gente a denunciar, no puedo investigar. Y no es cierto. La propia Constitución y el Código Nacional establece como una obligación de las fiscalías el hecho de que quien tiene conocimiento de un hecho con apariencia de delito tiene que abocarse, ¿no? Y esto es lo que está haciendo también la Sí, fiscalía. es el otro gran reto, desde luego, esa deuda histórica con los derechos de las mujeres, y que celebro mucho el que empezó estas reformas legales, esta aplicación de protocolos que nos llevan a generar acciones afirmativas y a políticas muy claras de aplicación desde el primer contacto hasta el juzgamiento, de lo que se conoce como la perspectiva de género, Claro. la protección de niñas y de niños, y el visibilizar todos los fenómenos delictivos que por años no estaban visibles y que era necesario hacerlo para de una vez por todas romper esas barreras, techos de cristal, paradigmas propias de otro tipo de sociedades que ya no caben ahora en el siglo XXI. Entonces, desde luego que se creó la Fiscalía especializada en atención de asuntos de la mujer como un espacio seguro para que las mujeres en lo individual o acompañadas por algún tipo de colectivo, de activistas y demás, llegaran y se sintieran con la confianza de exponer su noticia criminal, el no sentirse revictimizadas y demás. Entonces, creo que eso fue un gran acierto, y también un gran trabajo que está realizando la fiscal especializada juntamente con algunas otras agentes del Ministerio Público, que ahí se concentró lo que son las herramientas más importantes para la atención de estos fenómenos delictivos, como es precisamente el protocolo ALBA, las alertas AMBER, las cuales son herramientas que implican desde el primer minuto de que se pierde una niña, de que se, se,
se hace una agresión en contra de una mujer, bueno, pues se activa inclusive las alertas o los códigos púrpura o morados y demás que ya tenemos también enlazados con nuestro 911. Es decir, hay una denuncia de una agresión de alguien que tiene ya alguna medida, alguna mujer o una niña, una medida de protección, así suena una alerta inmediatamente en el 911 cuando se hace el reporte y todo el mundo se activa. Todo esto está concentrado en la Fiscalía de Asuntos de la Mujer y eso ha generado condiciones pues de hacer una rápida respuesta. No, desde luego, nunca estamos satisfechos, siempre hay cosas por hacer, pero con estos apoyos tecnológicos, cibernéticos, interinstitucionales, es como estamos dando respuesta pues y logrando el prevenir primero, Claro, por supuesto. después investigar, no revictimizar y por medio de nuestras medidas, protección cautelares y demás, ir conociendo ese riesgo que tiene no solo por el hecho cometido, sino lo que pudiera avisorarse que se pudiera estar en un hecho revictimizante en riesgo una niña o una mujer. Así es, bueno, si me permite, vamos a un corte breve. Estamos con el doctor Rodrigo Benítez Pérez, subfiscal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit. Regresamos en breve, gracias. Hola, soy Fernando Martínez de Velasco Molina, rector de la Universidad San Sebastián. ¿Quieres estudiar o terminar una carrera que te permita ingresar rápidamente al mercado laboral? Acompáñame. Estoy seguro que la Universidad San Sebastián es tu mejor opción. Te ofrecemos una vasta gama de oportunidades académicas a nivel superior para que las estudies en 2 modalidades, en línea o presencial, validadas por la Secretaría de Educación Pública. Diseñamos para ti un plan de estudios que te permitirá combinar tu desarrollo académico con tu vida profesional y podrás obtener un título de licenciatura en tan solo 3 años. Somos una universidad que acoge y favorece los valores interesados en profundizar su desarrollo humano y profesional en cada uno de nuestros alumnos. No dejes de conocer la oferta académica que te ofrecemos para impulsar tu desarrollo. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Estamos con el doctor Rodrigo Benítez Pérez, subfiscal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit. Y bueno, llegamos a la parte, vamos a decirlo, pues no docente, pero de estudio, de análisis. El libro Jueces, Jurados y Escabinos por el doctor Rodrigo Benítez Pérez hacia una justicia penal democrática en México, con editorial Cepín. Es de este año 2023, prácticamente recién editado. Estuve leyéndolo, gracias por el libro que nos obsequió, y voy a darles una breve lectura al índice de los jueces a través de la historia, qué tipo de juez se requiere, modelo de juicio por jurados, la judicatura en el Estado constitucional y democrático del derecho, democracia y poder judicial, los hechos en el juicio oral en un sistema penal garantista, la prueba de los hechos, su valoración y motivación en juicio oral, modelo de órganos de enjuiciamiento en un Estado constitucional y democrático de derecho y la reflexión final hacia el establecimiento de tribunales escabinados en México. Este libro viene desde una reflexión, digo, no es nuevo, lo comentamos hace un momento, desde la tesis de doctorado. Así es. Se empezó a platicar o se empezó a estudiar por parte del doctor. Y bueno, ahora llegamos al objetivo ya tangible que en breve van a poder ustedes encontrar en librerías o seguramente a través de redes sociales. Doctor, ¿a qué obedece esta inquietud? ¿Por qué llegamos a este libro? ¿Por qué la parte democrática, los jueces? En la búsqueda, en la capacitación del nuevo sistema penal, ahí es donde compartimos y valoramos la experiencia de otros países. Entonces, para empezar, me di cuenta que los modelos de tribunal de enjuiciamiento, o sea, de cuando los asuntos llegan a juicio oral, no los modelos donde interviene el juez de control, que sabemos que más del 90% de los asuntos en el sistema penal acusatorio no llegan a juicio oral, así está diseñado, sino que está hecho para que si el asunto se judicialice, pues pueda llegar a una salida alterna,
si no se llega a una salida alterna porque no te dan las figuras, la suspensión condicional, el acuerdo reparatorio, entonces puedas llegar a una sentencia en un procedimiento abreviado, el plea bargaining, tan famoso y tan logrado en el sistema anglosajón. Sí. Entonces, siempre para mí es una figura maravillosa que obliga a su búsqueda la Constitución, porque siempre es mejor tener dos opciones a tener solamente una opción. Claro. Entonces, el que el imputado pueda negociar y pueda aceptar su responsabilidad y tener beneficio, siempre va a ser una opción y siempre va a tener el derecho a tener su juicio. Entonces, los asuntos que finalmente llegan a juicio, hay tres modelos de tribunal de enjuiciamiento. O sea, ¿quién va a decidir si se absuelve o se condena? Claro. ¿Sí? Y eso fue una novedad para mí, que México es uno de los pocos países del mundo en el cual no tiene prevista la intervención en estos tribunales de enjuiciamiento de jueces ciudadanos. Es decir, que la mayoría de los países del mundo o tienen el sistema de juicio por jurados, en el cual son de 6 a 12 ciudadanos y que todo el juicio lo lleva un juez profesional, pero que el juez profesional no vota, no decide, sino los que van a deliberar y a decidir si absuelven o condenan son los 6 a 12 jurados ciudadanos, en un veredicto inmotivado, es decir, no tienen por qué explicar cómo llegaron a su juicio. ¿Sí? Hay otro modelo que es el tribunal escabinado, que es por el que yo me decanto por razones de fondo y por razones también utilitaristas. Este modelo de tribunal escabinado pues está en casi toda Europa y está en algunos países de América Latina, en particular, por ejemplo, en la provincia de Córdoba, en Argentina. ¿Qué es? Por ejemplo, en nuestro modelo, que es el tercero, el de jueces profesionales únicamente, aquí en Nayarit, o es un tribunal de enjuiciamiento formado por 3 jueces, en la mayoría de los delitos, o es un tribunal unitario de enjuiciamiento, pero siempre un juez profesional. ¿Sí? El tribunal escabinado es sumar esos 3 jueces profesionales, normalmente 2 jueces ciudadanos, los cuales lo único que tienen que hacer durante el juicio es lo que hace siempre el tercer juez profesional, estar viendo la prueba. Y ellos valoran los hechos, los hechos. El sistema penal acusatorio sí está dado para dividir lo que es la valoración de los hechos y la valoración del derecho. El sistema tradicional no lo tenía. Se conjuntaba todo y los hechos quedaban olvidados, más bien eran cuestiones de derecho. Entonces, ahí esa contribución ciudadana desde el punto de vista científico y epistemológico, considero que es el que más se adapta al modelo de valoración de los hechos y al modelo de valoración de la prueba, que es libre, bajo las reglas de las máximas de la experiencia, de los hechos notorios. Es decir, meterle mucho sentido común, que muchas veces los jueces profesionales no tenemos mucho sentido común. Eso desde ese punto de vista. Pero también desde el otro punto de vista, se ha dicho, no es un tema nuevo. Quizá ahorita es un tema nuevo porque el presidente de la República lo ha expuesto desde el punto de vista político, no desde el punto de vista técnico. Claro. Pero desde hace siglos, el gran debate que se ha generado, por ejemplo, por los padres fundadores de Norteamérica y nosotros en nuestro país, ese debate se dio con la Constitución de 1857 y ese debate se dio en la Constitución de 1917, es decir, si era necesario que participaran esos jueces ciudadanos. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial, y así lo dice Ferrajoli, ¿sí? Y así lo dicen muchos otros autores, de suyo es el poder menos democrático. Se le llama la dificultad contramayoritaria del Poder Judicial. Y dicen, no hay modo de que no sea el poder menos democrático. ¿Por qué? Pues porque al Ejecutivo, pues, de suyo, pues siempre está expuesto, lo votan, lo eligen, lo corren, puede haber revocación de mandato, periodos cortos, se someten nuevamente al escrutinio a diario. El legislativo igual y el Poder Judicial no, porque muchas veces no sabemos
quién es nuestro magistrado, Claro. quién es nuestro juez, más en el tema del amparo, que al final de cuentas el amparo siempre está presente incluso en los poderes judiciales estatales, pues siempre la última instancia pues es los jueces federales y los magistrados federales, y muchas veces la ciudadanía la mayoría de veces no sabe ni quiénes son, ¿sí? Entonces ahí es donde viene una solución que le llaman los remedios o las soluciones intermedias a las dificultades contramayoritarias del Poder Judicial. Entonces, en los países de tradición democrática, estos remedios, que pueden ser 7, 8, pues están presentes algunos de estos remedios, 3, 4, 5, que están bien definidos cuáles pueden ser. En los países de poca tradición democrática, estos remedios no están presentes, como ha pasado en nuestro país. ¿Por qué? ¿Cuáles son estos remedios? Elección mediante el voto de jueces, magistrados, fiscales y demás. México no lo tiene. Ese es un remedio. Otro remedio es la participación de jueces ciudadanos o jurados, o escabinos o jurados. Es otro remedio bien reconocido que la mayoría de los países del mundo que tienen vocación democrática arraigada, pues lo tienen ahí presentes. Hay un tema filosófico también del principio de igualdad. Y en la Constitución de 1917, en el artículo 20, fracción sexta, ya establecía como un derecho humano, entonces garantía individual, el derecho de todo inculpado a ser juzgado, elegir ser juzgado por sus pares, por ciudadanos vecinos del lugar y del partido donde se cometió el delito. Entonces, eso ya era una parte de una garantía individual, ahora derecho humano, que tenía la Constitución de 1917, y fue un hallazgo en mi investigación, ¿sí? Y que tuvimos un sistema con jurados. O sea, es decir, no es un sistema tan alejado a nuestra tradición. Eso realmente, pues no nos acordábamos, pero del 1920, 1929, no solo tuvimos la participación de escabinos, tuvimos un sistema con jurados. Cuando viene un cierre y un sistema político que se puso muy estricto, con poca vocación democrática, para bien y para mal, en los 30, 1930 en adelante, y que prevaleció hasta casi finales del siglo XX, entonces ahí es donde ya no correspondía este tipo de sistemas. ¿Sabes qué? Tú, ciudadano, no tienes nada que hacer aquí. Claro. Esto es cosa del MP y el MP decide qué es lo bueno y qué es lo malo para las víctimas. La facultad que le da. Así es. Entonces, ahora es que tenemos este debate, porque sí es necesario aplicar esos remedios, uno u otro, que corresponden a la dificultad contramayoritaria que tiene el Poder Judicial, más con otro agregado, que son las facultades que tiene todo juez y todo magistrado en nuestro país, sobre todo con la reforma de 2011, en el cual no únicamente juzgan a sus semejantes, sino que los jueces incluso tienen todas las facultades para corregirle la plana al Poder Legislativo. Es decir, quienes legislan, entran en un proceso bueno o malo, un proceso legislativo, terminan con su producto, es decir, con sus leyes, con sus modificaciones, se publica y demás, viene un juez e inmediatamente puede desaplicar esa ley. Entonces, ¿quién le confiere esa potestad y ese derecho a los jueces, incluso de corregirles la plana al Poder Legislativo, que constitucionalmente es el que le corresponde el legislar y el ser el transmisor del sentir de la sociedad? Si el derecho es bueno o malo, qué es lo que quieren. No digo en las cosas notoriamente ilegales, que claramente, bueno, pues todo aquello que violenta la Constitución y a los derechos humanos, y que están muy claros, muy definidos, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. O sea, lo que es claramente ilegal y todo eso, no hay ningún problema. Pero el tema es de normas que sí depende mucho del criterio y de lo que concibe como lo justo y lo bueno por la persona que interpreta la ley. Entonces, por todas esas razones es de que yo en este libro propongo, bueno, primero planteo el tema y en segundo lugar considero que un remedio muy fácilmente aplicable es precisamente los tribunales escabinados, que no ocupan mayor reforma
de que de algunos preceptos normativos y que más o menos como se eligen a los funcionarios de casilla en el INE, en el electoral, se pueden elegir a un grupo de ciudadanos bajo ciertas reglas Claro. que entren, ¿sí? Y que participen también, se sienten al lado de los jueces, vean los hechos, vean si le creen o no le creen al testigo, al perito, que ese es el juicio. Al final de cuentas, creerle o no creerle al testigo, al perito y a las pruebas documentales o materiales que ellos presentan, al final de cuentas es lo que es el objeto de todo el juicio. Entonces, que ellos deliberen y aporten juntamente con la visión de los jueces profesionales ese sentido común, esas máximas de la experiencia que precisamente el ciudadano consideramos que incluso está mejor capacitado que el juez profesional para llevarlo a la valoración del juicio. Sí, la fiabilidad de la prueba. Ahora, ¿cómo serían las principales limitantes, no decir requisitos, para que un ciudadano pudiera aspirar a formar parte de un tribunal? ¿Cómo limitaríamos jurídicamente el criterio para no rebasar principios generales del derecho, garantías fundamentales? ¿Qué propuesta en ese sentido tendríamos para decir, a ver, ok, vamos a pensar en la posibilidad? Ahora viene la parte normativa. ¿Cómo no limitar? ¿Cómo vendría a ser la cualidad, la capacidad de la persona? Sí, recordemos que para que un asunto llegue a juicio ya tuvo que haber pasado, para empezar, la principal regla de incorporación de cualquier dato de prueba, evidencia y demás, que es que no se recabe con violación a derechos fundamentales. Entonces es un trabajo que tiene el policía, el perito y todo mundo desde la integración de la carpeta. Claro, claro. Y luego empieza, ya sea o el control de detención, en el cual hay debate y hay un criterio y una adversariedad y una contradicción entre el defensor, el Ministerio Público, el juez, en el sentido de que si hubo, por ejemplo, una detención apegada a derecho, si puedes tomar en cuenta cierta información que se alega como dato de prueba o no. Luego viene la formulación de imputación y también se genera ese debate. Y luego viene el tema constitucional de que si se alcanza a cumplir con las expectativas del 19 constitucional en la vinculación a proceso o no. Hay todos los momentos, la etapa intermedia, desde luego el debate que se genera de ya sea exclusión de prueba en la etapa intermedia porque impertinente, sobreabundante y sobre todo si se recabó con violación de derechos fundamentales. Entonces, en el proceso hay todas las etapas para que nada más llegue a juicio todo aquello que precisamente cumplió con los requisitos formales y sobre todo constitucionales para llegar a juicio. ¿Sí? Estamos hablando, doctor, de un juez literalmente de tribunal de enjuiciamiento. Así es. No hablamos del juez de control, no hablamos, no hablamos obviamente de la investigación inicial, todas las omisiones de la fiscalía que pueden llevarse a juicio, o audiencia más bien, perdón, sino hablamos del tribunal de enjuiciamiento conformado. Propiamente. Entonces, okay, para llegar una prueba, ¿sí? Un testigo, un perito, o un documento, o una prueba material, a juicio, ya tuvo que haber pasado todo eso. Entonces a juicio nada más tiene que llegar lo que realmente ya cumplió con todos estos requisitos. Entonces no hay riesgo. Al final de cuentas, lo que va a valorar el ciudadano son hechos. Si las proposiciones fácticas que alega en su teoría del caso el Ministerio Público se dieron o no. Es decir, el derecho le toca a los jueces profesionales. Claro. Y les digo, por ejemplo, a un ciudadano dile, vamos a tratar de acreditar que aquí hubo un hecho de robo. ¿Sí? Entonces ya le vas a decir que tal día, tales horas, en tal lugar, alguien llegó y tomó esto. Uh-huh. Cuando se lo dices así, si te convence la prueba de que eso sucedió, pues el ciudadano lo va a entender. Pero cuando le dices, vamos a acreditar que hubo un apoderamiento de cosa ajena, mueble sin derecho y sin consentimiento de quien puede disponer de ello, con arreglo a la ley, pues estamos hablando de una complicación. ¿Quién no sabe lo que es el delito de robo? Pero cuando le explicas lo que técnicamente implica un robo, no, y si le agregamos las calificativas, pues es algo mucho más complejo. Pero es algo que implica valoraciones normativas, culturales, abrevar del derecho civil y demás. Si
se lo explicas así al ciudadano, pues lógicamente que él no va a entender. Claro, un lenguaje sencillo. Se requiere. Pero cuando le dices, tú lo que vas a verificar si el hecho sucedió, ya el tema jurídico ya le toca a los jueces profesionales. Y de hecho, si está de acuerdo conmigo, en la parte de juicio ante el tribunal de enjuiciamiento tenemos 2 etapas, que la primera etapa es cuando precisamente le acreditas al tribunal el hecho y en la segunda viene la reparación del daño. Sí. Esta parte me parece muy interesante y la verdad, entendiéndolo de esta forma clara, sería accesible para un ciudadano entenderlo de una manera sencilla, sin los parámetros o sin los lenguajes doctrinales, normativos, de tipo penal, etcétera, ¿no? Miren, también es una manera, la participación de los jueces ciudadanos, de culturizar lo que es un fin. Esa parte sí. De saber, el ser ciudadano implica conocer tus derechos para saberlos defender. Entonces, por ejemplo, hay una estadística de que el 25% de los ciudadanos norteamericanos han sido alguna vez jurados. Entonces, todos aquellos que ya sufrieron o vivieron esa experiencia, digo sufrieron porque a la mayoría no le gusta, porque es tiempo. Sí, claro. Es tiempo y a lo mejor tiempo que le quitan a convivencia de su familia u otras cosas, ¿verdad? Sufrieron o vivieron esa experiencia, pero al final de cuentas te culturiza, porque conoces tu sistema jurídico. Entonces es una parte bondadosa, desde luego, el que aquí los jueces ciudadanos pues sepan cómo se juzga. Claro, claro. Y cuáles son las leyes, sus derechos y demás. Y luego por el otro lado, por ejemplo, en el sistema norteamericano, lo que hace el juez profesional es llevar todo el juicio y al ciudadano le da explicaciones, le da una serie de explicaciones, le da un papel en el cual con una manera muy sencilla le desmenuza las cuestiones de derecho. Y ahí se hacen cargo también el defensor y el Ministerio Público, porque ese papel del juez profesional también se tiene que enriquecer con el trabajo del defensor y del Ministerio Público para que sea claro. Por ejemplo, si el tema es de legítima defensa, o sea, si tratamos de explicar normativamente lo que es la legítima defensa, es algo complejo. Claro. Pero sin embargo, si tú le dices nada más en las instrucciones a los jurados, le dices, aquí el tema no es que si lo cometió o no el hecho. Efectivamente sí lo cometió, o sea, sí lo mató, por ejemplo, una legítima defensa. Pero si ustedes de la prueba advierten que él no tenía otra opción, ¿sí? Que sufrió una agresión actual, o sea, inminente, que no pudo correr, que no pudo ponerse a salvo, que no pudo llamarle a la policía, y que más o menos el peligro o el daño que él resintió y que repelió es proporcional a lo que él actualizó, entonces ustedes no deben de condenar, porque hay algo que se llama legítima defensa. Entonces, cuando le explicas así al jurado, pues el jurado entiende. Lo entiende. Y quiero referirme en ese sentido, quizá como ejemplo. Bueno, tenemos la legítima defensa, la riña, podría ser, o podría ser también el ataque, por ejemplo, a la policía, que llega a repeler. Actualmente, bueno, la Ley General de Víctimas establece la víctima indirecta, la víctima potencial, y en la potencial es donde me gustaría enfocarme, en el sentido del tercero que llega a ver una situación y entra, ¿no? A defender, a ayudar, a apoyar, y que a veces es la policía quien en este sentido interviene en un hecho que está sucediendo. Y viene una responsabilidad de parte de la policía que, cumpliendo su trabajo, ahora resulta que es victimario, ¿no? Y lo llevas a un juicio porque exceso en el uso de la fuerza, etcétera, etcétera. Es un ejemplo que yo creo que valdría la pena claramente y se entiende muy bien y de un camino que hacer, un gran estudio, pero sí esa parte de involucrar al ciudadano para que comprenda, y voy a decirlo muy claramente, es muy fácil, vamos a decirlo como se debe decir, criticar el papel de un juzgador, no estar de acuerdo. Un juicio es agresivo, un juicio siempre trae una sentencia y una de las partes no está de acuerdo, otra va a estar de acuerdo, o va a estar de acuerdo a veces ni siquiera completamente. Esto involucraría al ciudadano para que comprenda precisamente la función de alguna manera. Así es. Ya formaste parte de una resolución, ya no vienes nada más a decir, el juez firmó, emitió una resolución, no valoró esto, no valoró aquello, sino que ya te involucraste, ¿no? Así en es. esa parte de juzgar. Sí, así es.
Y es cumplir con lo que dice nuestra Constitución. Nuestra Constitución no solo establece la democracia como la piedra angular de nuestro país, de nuestra república, sino un tipo de democracia, como una forma de vida. La democracia que se conoce como participativa. Entonces, si nos tomamos en serio la democracia, quiere decir que el ciudadano, toda la persona que pueda resultar o beneficiado o perjudicado de un cierto acto de autoridad, siempre debe tener el derecho y la oportunidad y el momento de opinar y estar presente. Entonces, entre más tenga esa oportunidad, más estamos cumpliendo con la definición de democracia que tiene nuestra Constitución. Y por eso es de que en un capítulo pues abordamos lo que es un Estado constitucional y democrático de derecho. Claro. ¿Sí? Y que el trabajo del sistema de justicia no es únicamente decir e interpretar las leyes, sino también es darle esa oportunidad al ciudadano que se ve inmerso como víctima directa o como víctima potencial o simplemente ejerciendo un control ciudadano, lo que se le llaman los controles sociales, que el público, que las ONGs, que los medios de comunicación ejercen ese control ciudadano, ese control social sobre el trabajo de los policías, de los jueces, de los ministerios públicos, de decir, esto ya no lo voy a hacer en el oscurito, se va a saber. Claro, claro. Y me van a juzgar mi trabajo, porque todo el mundo va a ver qué fue lo que sucedió aquí y van a poder decidir si mi veredicto, mi resolución, mi trabajo es justo o injusto. De hecho, una de las finalidades del sistema acusatorio es la publicidad, bueno, uno de los principios. Y la idea de publicitar un juicio es precisamente que la ciudadanía, quien quiera ir a ver cómo se desarrolla un juicio, literalmente ya el juzgar, pues pueda apreciar por sus sentidos, ¿no? ¿Qué ocurre? ¿Qué se desahoga como prueba? Vendrá la habilidad de cada una de las partes, el Ministerio Público, asesor, defensor, y también vendrá esa circunstancia en cuanto a valorar y apreciar lo que ocurrió. Hace rato comentó, doctor Rodrigo Benítez Pérez, que no requiere mucha reforma normativa. Es decir, que podríamos pensar que el Estado de Nayarit podría ser parteaguas en este tipo de enjuiciamiento. Si me permite, vamos a un corte brevemente y me gustaría entrar ya a una parte más legislativa. Regresamos, estamos con el doctor Rodrigo Benítez Pérez, hablando de su libro Jueces, Jurados y Escabinos. Regresamos en breve, gracias. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Estamos con el doctor Rodrigo Benítez Pérez hablando de su libro Jueces, Jurados y Escabinos de editorial CEPIM. Doctor, comentábamos la parte normativa, la parte legislativa, lo que se ocupa o se ocupará para efecto de que en su caso pudiera darse la primera opción en el Estado de Nayarit. ¿Es viable? ¿No se requiere una reforma constitucional de la Constitución Federal? ¿Es sí y no posible? Acuérdense, recordemos que, por ejemplo, antes de la reforma de 2008, Chihuahua ya tenía implementado el sistema penal acusatorio. Ellos se aventaron, ocuparon la reforma constitucional. ¿Por qué? Porque se considera que siempre aquello que abone en los principios que rigen la Constitución no tienen por qué transgredir la Constitución. Claro, claro. Pero por el otro lado, no lo considero que pudiera ser el mejor camino o el adecuado, porque nuestra realidad en cuanto a los sistemas judiciales o a los sistemas de impartición de justicia es que en nuestro país no hay un verdadero federalismo judicial. Hay en el papel, pero no lo hay. ¿Por qué? Porque siempre la última instancia, y esta es una crítica que, por ejemplo, hizo en su momento el exministro Gudiño Pelayo
él como ministro de la Corte dice, oye, el que siempre el amparo esté presente como última instancia en todos los asuntos de los poderes judiciales locales y que de acuerdo a la Constitución deberían de resolverse en la justicia estatal, porque así lo dice el 73 en cuanto a todo aquello que es competencia federal y lo que es competencia estatal, lo que debe de ser y demás. Y aquí estamos transgrediendo y el antecedente precisamente fue que en su momento se dijo, no, es que los poderes judiciales estatales pues todavía no están preparados, no tienen jueces todavía profesionales, no tienen buenos técnicos y demás, entonces se ocupa todavía que desde el centro estén revisando todo, ¿sí? Todo es todo. Entonces, una decisión de este tipo, que siempre va a estar sujeta al escrutinio de los jueces federales, magistrados federales, y no se diga ministros, entonces creo que sería riesgosa en ese aspecto. Considero que sí tendría que generarse un debate a nivel nacional en países que también tienen un sistema federal como Argentina. Sí, en realidad cada provincia decidió, por ejemplo, Córdoba se fue con el escabinado, Buenos Aires, Neuquén van con el jurado, se fueron con el jurado, cada quien decidió, pues. Entonces sí lo pudieras hacer, pero aquí lo conveniente, porque allá sí se toman más en serio el federalismo judicial. Aquí todavía no lo tenemos, todavía hay asignaturas muy pendientes que es precisamente el amparo y la última instancia que siempre tiene el Poder Judicial Federal y en ese sentido creo que sí se tendría que generar un debate a nivel nacional y a lo que yo propongo es que es algo muy sencillo, es simplemente sentar a dos ciudadanos ahí, el mecanismo de elección hay dos, tres formas de hacerlo, me gusta el alemán para delitos graves, que es precisamente tres profesionales, dos ciudadanos, allá los eligen por año, ¿sí? Entonces en un año pues tienen la obligación de estar yendo, no reciben una remuneración, es decir, no les pagan, pero sí les dan digamos, sus costas, o sea, lo que ocupan para su traslado, sus alimentos y demás, ¿no? Entonces, yo voy más por una elección por juicio, ¿sí? Y el tener, por ejemplo, un padrón, así como se tiene en el tema electoral, o sea, de tener, a ver, ya tengo yo de alguna manera preseleccionados, porque hay ciertos requisitos. Claro, claro. Por ejemplo, pues no deben de ser abogados, sino pues cuál sentido tiene. A eso iba yo, doctor, en el tema de que generalmente cuando se piensa en esas instancias o instituciones, vamos a llamarlo así, se piensa en los académicos, ¿no? La gente Sí. culta, la gente No. que se reúne a un cuerpo de académicos, ¿no? Estamos hablando del ciudadano. Sí, ahí tiene que ser el maestro, el Exacto. doctor, el que tiene un oficio, ese aporte del sentido común, porque al final de cuentas los abogados no sabemos todo Claro. y los juicios versan de muchas cosas más allá del derecho. O sea, versan sobre cuestiones científicas, a veces de auditoría, a veces de temas mecánicos, de temas de quien tiene experiencia, por ejemplo, en el manejo, en la conducción de Las máximas de la experiencia, vehículos, claro. las máximas de la experiencia. Entonces, de cuestiones médicas, por ejemplo, el tener todo el conocimiento y la formación de un ingeniero, tanta formación que tiene un ingeniero y tanto que tiene que dar un ingeniero, por ejemplo, para muchos de los juicios, o un médico, o un sociólogo, eh, cualquiera, ¿no? Entonces, Con la expertise, claro. así es. Y se considera pues que es el elemento ideal, porque pues tenemos a los tres jueces que van a aportar todo el conocimiento del derecho en el debate, en la deliberación, ¿sí? Y tenemos estos dos ciudadanos que van a aportar sobre todo el conocimiento común y las máximas de la experiencia. Vendría siendo, digo, valga mi comentario, una parte de asesoría, no es la palabra correcta, pero que sí te auxilia. Se me viene a la mente la parte del testigo experto, ¿no? Que conoce un Sí. hecho porque no es perito, pero soy médico, me metí a auxiliar a alguien y me siento y digo, esto pasó así, yo lo vi así, ¿no? Mire, hablo con conocimiento de causa porque a mí me tocó participar en tribunales de enjuiciamiento, en el nuevo sistema. Claro, o sea, me claro. tocó ser juez
en el sistema tradicional y sentarme en un escritorio y ver un expediente y empezar a leerlo y sacar mi sentencia. Luego me tocó ser juez en el sistema acusatorio, formar tribunal de enjuiciamiento. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? A ver, eres el juez presidente, presides toda la parte técnica, llevas el debate y demás. Eres el juez relator, tienes que estar bien al pendiente de tomar notas porque tú vas a hacer la sentencia. Se le llama el tercer integrante. El tercer integrante, su función es no perder de vista al testigo, al perito, cómo reacciona, si se pone nervioso, si no se pone nervioso, cómo se comunica con el abogado, todo lo que sucede. Su trabajo es ese. Entonces, el trabajo de los ciudadanos también sería ese. Únicamente ellos no tienen que escribir, no tienen que generar ninguna incidencia, nada. Ellos no deben de perder atención sobre todo lo que sucede ahí. Y luego después, cuando tienes tus alegatos de apertura, la presentación de las pruebas, el alegato de las clausuras, luego te vas, dice la ley, a deliberar de manera continua, privada y aislada. Yo estuve y tuve experiencia en esa deliberación continua, privada y aislada. Y pues te sientas y dices, oye, el tema se reduce, ¿le crees o no le crees? Se genera un diálogo. En el diálogo hay corrección de falsas apreciaciones de la realidad, hay un convencimiento, si hay un mejor argumento, una explicación lógica a lo que te dijo el perito o el testigo. Entonces, en la deliberación, sí que hay mucha teoría en cuáles son los elementos de la deliberación, ahí yo no le veo ningún inconveniente, al contrario, le veo muchos beneficios a tener también la opinión de dos ciudadanos ahí, y finalmente van a votar los 5. Claro. Van a votar los 5, lo cual creo que es un equilibrio que ahorita nos da, porque, ojo, en otros países son más los ciudadanos que los profesionales, ¿eh? Creo que dentro de lo que tenemos que ir implementando poco a poco, la fórmula ahorita es que predominen todavía los profesionales. Ya posteriormente se verá qué tanto. Porque en otros países, por ejemplo, dicen, no, el escabinado no es suficiente. Nos vamos al jurado porque ahí es donde realmente participan los ciudadanos. Sí, Por el número de personas. Sí, pero veo algo complejo, ahí sí se ocuparía más recursos y es un tema muy abrupto, ¿no? Y el escabinado es sencillo de implementar. La verdad es que la propuesta me parece muy interesante, actual. Yo creo que vale la pena que se conozca y se difunda en los estados de nuestro país, al exterior. Felicidades, doctor, por este libro. Francamente, vale la pena leerlo, vale la pena considerarlo, porque además no solamente se habla de esta parte, sino que también se tratan ciertos aspectos del sistema acusatorio que vale la pena entender, los hechos, Sí, la valoración así del es. hecho. Esto es recomendable, incluso el libro como un libro didáctico, y la evolución del derecho. Que al Así final es. de cuentas el derecho es evolutivo. No paramos. Cuando se pensaba en el sistema del sistema mixto al sistema acusatorio, se decía México no está preparado, ¿no? Bueno, pues ya estamos en el sistema acusatorio. Con el aprendizaje, con la experiencia, con la capacitación, esta propuesta yo creo que es interesante. Sí, Viene a ser incluso una propuesta que me parece más democrática que simplemente el hecho de votar por un juez y que la ciudadanía elija al juez, sino que forme parte de esa decisión, de una decisión de juzgar. así es. Yo creo que es muy actualizada, es un libro que vale la pena y es una propuesta que vale la pena conocer. Seguramente habrá pues invitaciones en todo el resto del país y nos gusta mucho y le agradecemos haber formado parte de esta propuesta y haberla hecho llegar a ustedes, haberla dado a conocer a través del libro del doctor Rodrigo Benítez Pérez, que por cierto prologa el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino. Y pues francamente le Actual agradecemos rector mucho. de la Universidad de Guanajuato De Guanajuato. y al cual le agradezco haber hecho el prólogo, porque los estudios del doctorado, bueno, pues fue la universidad que me abrió las puertas precisamente a propósito del doctorado interinstitucional en Derecho. Claro. Doctor Rodrigo Benítez Pérez, subfiscal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nayarit, ¿qué concluiríamos? Concluyo que tuve una feliz coincidencia con la conclusión de mi tesis doctoral, en la cual mi finalidad no es un debate nuevo
Claro. en otros países. Es un debate muy presente en otros países. Mi finalidad es de que este debate que considero hace falta para nuestro país, que genere ese aporte académico, constitucional, robusto, serio, para un debate que ya en lo político ya se está dando. Claro, lo político, sí. En lo político, que ojo, yo cuando empecé esta investigación todavía no se estaba dando ese debate en lo político. Ese debate que actualmente tiene, sobre todo el presidente de la República, con el Poder Judicial Federal, representando sus ministros, pero que también en esto van jueces y magistrados federales, que hasta ahorita ha fluido nada más en el tema que se considera como político, de quién tiene más fuerza y demás. Y aquí mi aporte y lo que yo quiero generar es que esto tiene un fundamento constitucional de siglos, Claro. y tiene un tema que es un debate que siempre ha estado presente, siempre en la historia de la implementación de los sistemas políticos, los sistemas de impartición de justicia, y ahí siempre va ligado el tipo de modelo de tribunal de enjuiciamiento que se elige y que es acorde y que tiene correspondencia histórica y teóricamente. Entonces, ese considero que es la feliz coincidencia que viene este debate en lo político, y que si le metemos academia y le metemos lo que es la explicación técnica, jurídica, política del por qué, tiene razón ese debate entre lo que es el elitismo y el conservadurismo en el correcto sentido de la palabra, y lo que es el populismo también en el correcto sentido de la palabra, y desde el punto de vista académico, creo que se puede generar mejores respuestas o legislativas o en interpretación de las leyes, y también en el ámbito político, y que la ciudadanía también opine. Me parece la verdad muy, muy interesante la propuesta. Vale la pena, como dice el doctor, estudiarla, verla con seriedad, desde una perspectiva política, jurídica, en todos los ámbitos, para conocer realmente la necesidad y justificar el porqué de esta propuesta. Doctor Rodrigo Benítez Pérez, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, fiscal, por estar con nosotros. Gracias, amigos. Les recuerdo que pueden ver este programa a través de www.grupomultimedialegal. Los esperamos en breve con otro programa. Gracias, hasta pronto.